¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, viva! Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Palencia, Guardo, confinados, desconfinados, todos, vecinos, habitantes, compañeros, amigos y demás palentinos que estáis escuchando vía ACUP Radio, vía Radio Guardo. Bienvenidos todos a una nueva edición de Viva Palencia Viva, aquí, desde casa. Sed bienvenidos a nuestra casa. Hoy Naiden Dobregan no ha podido estar con nosotros, pero el show tiene que continuar. Así que Viva Palencia Viva continúa aquí entre todos, haciendo esta Palencia Viva. ¿Con qué? Pues hablando de proyectos que dan vida a Palencia, que dan esa actividad que tanto necesitamos, que tanto reclamamos, que tanto desconocemos muchas veces, que no sabemos que Palencia tiene todo lo que tiene. Pues para eso estamos nosotros, para enseñároslo, para decíroslo, para contároslo, para traer esas personas que lo hacen y demostrar, como siempre, que Palencia tiene mucho que hacer. Comenzamos este Viva Palencia Viva, este nuevo Viva Palencia Viva del mes de octubre. Aquí, 12 de octubre, felicidades a todas las pilares, pilis, guardias civiles, infantería, a todos. Sed bienvenidos a Viva Palencia Viva. Y lo dicho, vamos adelante con esta edición confinada, esta nueva situación en la que estamos, de la que seguiremos hablando. Bueno, ya no es nueva situación, es lo mismo de siempre. Comenzamos, sí, Viva Palencia Viva. Adelante. ¡Viva Palencia, viva! Pues esta semana traemos dos entrevistas. Una se nos ha caído y vamos a hablar de un tema muy interesante que está ocurriendo, que está desarrollándose en la provincia. Es el proyecto Cíclope, de esas rutas cicloturísticas por la provincia que puso en marcha la Diputación hace un mes. El diputado del área no ha podido estar con nosotros hoy, a última hora pues ha tenido que disculpar su presencia, pero le tendremos aquí la semana que viene hablando de ese proyecto, que es una de las distintas formas que se está llevando a cabo para dar a conocer Palencia turísticamente, seguir enseñando esta provincia a toda la gente que no la conoce y que poco a poco está empezando a oír hablar de Palencia, de todos sus atractivos, de todos esos tesoros que acumulamos, que tenemos y que merece la pena ser conocidos. No solo para los que vienen de fuera de Palencia, sino para los propios palentinos que muchas veces no conocemos, no sabemos todo el potencial que tiene nuestra provincia, que tiene nuestra tierra. Así que ese proyecto Cíclope, tenéis ahí la dirección, buscad en internet, un proyecto de rutas cicloturísticas por la provincia con alicientes muy interesantes para seguir conociendo, para llevarlo a cabo. No solo bajamos barriga, los que tenemos un poquito más, hacemos esa actividad física, disfrutamos de nuestros paisajes, de nuestra tierra y de paso conocemos Palencia. Así que hay ese proyecto Cíclope. Pero seguimos porque vamos a hablar de la Fundación San Cebrián, que este año 2020 cumple 40 años, tiene un aniversario muy llamativo. Vamos a hablar con Fidel Ramos, fundador de la fundación, que trabaja desde San Cebrián de Campos, pero para toda Palencia, para toda España, y cuyo trabajo tiene repercusión en todo el mundo. Hace 40 años, cuando las personas con discapacidad pues eran casi como un resto de la sociedad, se puso en marcha esa fundación que hoy en día pues trabaja en la integración. Hoy en día la mentalidad es muy distinta. Vamos a hablar de esa historia con él, que ha recogido en un libro con mucho alma, con el alma de las personas que hicieron posible ese trabajo y que convirtieron a la Fundación San Cebrián en un referente nacional surgido en Palencia. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la actividad cultural, de todo lo que se puede seguir haciendo a pesar del confinamiento, a pesar del coronavirus, a pesar de las restricciones de movimiento de aquí para allá. Pues sí, nos hemos quedado este puente sin poder salir, los de la capital por lo menos, pero eso no quiere decir que estemos de manos atadas. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver, están a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ve todo eso? Pues en la revista Paco Magazine, que viene todos los meses
contándonos todo lo que tenemos en Palencia, todo lo que hay a nuestra disposición para disfrutar esta tierra. Pues va a ser en un momento aquí en Viva Palencia Viva, no os lo perdáis, seguid aquí conectados con nosotros porque venimos con muchas cosas que deciros. Warhammer, teatro, rol, juegos de tablero, cómic, radio, fotografía, astronomía, ajedrez, música, transporte universitario. ACUP es muchas cosas. Descúbrelas todas. Ven a nuestra sede en la Avenida de Asturias número 1. Consulta los horarios de apertura y toda la información sobre ACUP en www.acup.es y en nuestras redes sociales. Asociación Cultural Universitaria Palentina, desde 1986, con los jóvenes de Palencia. Visita nuestra nueva web, acupradio.es. ACUP Radio. Pues hoy en Viva Palencia Viva tenemos el placer, el honor de hablar de una de las instituciones, una de las fundaciones, de los organismos con más alma de Palencia, con un espíritu que a lo largo de los últimos 40 años ha venido demostrando, ha venido desarrollando su actividad en pro de todos los ciudadanos, porque el trabajo de la Fundación San Cebrián, de la que vamos a hablar ahora en un momentito, con uno de sus almas, con uno de sus fundadores, va mucho más allá del pueblo, de la gente a la que atiende, a la que da servicio, porque es un servicio que da para toda la sociedad. Y Palencia tiene desde hace 40 años una deuda de gratitud con Fidel Ramos, a quien tenemos hoy con nosotros en Viva Palencia Viva. Fidel, buenas tardes, bienvenido a Viva Palencia Viva. Muy buenas tardes y encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros. Enhorabuena por esos 40 años que tiene la fundación de la que tú, como decíamos, pues haces parte desde el principio como uno de los motores que la puso en marcha. Y que, bueno, pues en este año 2020 tan peculiar que estamos viviendo, tenéis esa conmemoración, esos 40 años de historia que ahora tú has plasmado en un libro que, bueno, pues en el que se habla precisamente del alma de esa fundación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio, por el final, por el libro, por la fundación? Por donde tú quieras, pero basta que tenga aquí el libro a la mano, si quieres. De alguna manera, allá. El libro es un poco un resumen de lo que ha sido este caminar, este capítulo de la vida tan importante, profesional, y ahora los últimos años como voluntario, compartiendo vida con esta organización que, como decimos, con ánima, con ese impulso vital, con esa sensibilidad, con esta proximidad, fundamentalmente en torno a personas. Y quizá el confinamiento, como a ti te ha invitado a ser creativo, pues a mí me invitó a esta reflexión que siempre dejamos para otro día, para otro tiempo, porque parece que no tenemos tiempo de pensar, de reflexionar, y mira por dónde a veces de las dificultades surgen oportunidades, y para mí ha sido una oportunidad de reflexionar sobre estos 40 años. Como dicen en Brasil, ¿no? Si la vida te da limones, te da amarguras, pues hazte una caipiriña con ellos, ¿no? Y en tu caso has convertido ese confinamiento en un libro que tiene todo el sentido del mundo, más en este año 2020, como decimos, porque recoges en él la historia de esa Fundación San Cebrián, de esa fundación con almas, como lo has titulado, a mi modo de ver, muy acertadamente. Sí, de alguna manera yo en el fondo lo que hago es recordar, y recordar es traer al corazón de nuevo cosas que están ahí, como un rescoldo, como una vida. Entonces, de alguna manera me he puesto a mirar en un afán de ser claro, de empatizar, de transmitir un poco sentimientos de personas, y sobre todo me he acercado a los orígenes, a esos primeros años de vida, cuando en definitiva estás ahí buceando para ver cómo das la respuesta adecuada a unas personas que tienen que vivir en una sociedad que todavía a lo mejor no estaba tan preparada en esos momentos para hacerles las cosas más sencillas, más viables. Ajá. Estamos hablando de 1980, cuando surge la Fundación San Cebrián,
precisamente en tu pueblo, que es el que da nombre a la fundación. ¿Cómo era? Haznos una pequeña visión de cómo era. Hoy en día lo vemos como algo normal, la integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad, pero hace 40 años, y hace ni tanto, no hace falta ni remontarse a 40 años, es una cosa que no se veía como algo excepcional. Es decir, una persona discapacitada, pues prácticamente se tenía como una parte de la sociedad, ¿no? Juan Pablo, es tal eso así que cuando hablamos de hace 40 años, que en España recién estrenábamos Constitución, estamos hablando como de la prehistoria en los servicios de atención a estas personas. Ahora, un detalle, se pretende crear un servicio similar al que se crea en San Cebrián, en la Cisterniga, y hay manifestaciones de vecinos en Valladolid para rechazar eso, porque se veía como hoy día los purines de los cerditos en Palencia, que hay protestas, Sí. pues entonces se veía mal. Quizás el hecho o el acierto, en alguna medida, de estas asociaciones pioneras, visionarias, de contar con un vecino, con alguien de un lugar, en un medio rural, que la sociedad a veces es más abierta, pues fue una clave de éxito, como lo es el haber puesto el nombre de San Cebrián, que en aquellos tiempos se ponían nombres poco normalizados, empezando por el propio nombre de las entidades, de las asociaciones, que eran nombres palabrotas, iba a decirte. Eso no ayudaba a la integración. Aquí, de alguna manera, el haber puesto el nombre de San Cebrián es un poco ser embajadores, una vía de comunicación, de contacto, de complicidad entre el pueblo y la propia sociedad. En la contraportada del libro está este monumento que cuando llegas a San Cebrián ves a la entrada una piedra que escogió Teo Calvo y la diseñó luego José Luis Quirce, dos artistas palentinos, que hablan de que juntos otro mundo, otro pueblo es posible. Bueno, esta complicidad ha sido una clave del éxito, pienso, de esta organización. Que una organización, como decíamos, que ha trascendido más allá de San Cebrián. Hoy en día tenéis presencia en toda la provincia prácticamente y sois un ejemplo a seguir también a nivel nacional. Sí, de alguna manera la portada la ha diseñado un amigo arquitecto que fue el que hizo la reforma, la adaptación del edificio al nuevo uso y simula un faro. También se parece, es verdad, a la torre de la iglesia de San Cebrián, pero un faro es algo que apoya, digamos, en el mar, como yo digo, de tierra de campos, o en el mar de las capacidades diversas, como es el mundo de la discapacidad. Hoy es el Día de la Enfermedad Mental, también es otra discapacidad. Y de alguna manera la Fundación San Cebrián lo ha sido, como bien dices, un referente que estableció contactos con algún país de Hispanoamérica, con Bolivia, con Chile. Una pena que con Brasil, que es un mundo tan sugerente, y que en Europa compartimos experiencias con instituciones que después Palencia se hermanó con Bourges en Saint-Amand, una asociación muy importante en Francia. Bueno, de alguna manera, como bien dices, ha sido una referencia en el mundo de la vivienda, del abordaje del envejecimiento como un tema de novedad en personas con discapacidad intelectual. De alguna manera, la Fundación San Cebrián ha sido y es un referente. Por hablar un poco de números, que son un poco más fríos, pero que también dan una idea del reflejo, reflejan ese trabajo que lleváis a cabo. ¿A cuánta gente tenéis y a cuánta gente se da servicio y a cuánta gente se da trabajo? Mira, de alguna manera, Juan Pablo, algunos datos referenciales. Yo hablaría de que hoy día en el grupo de la asociación ATACES, de tutores y amigos, hay en torno a personas como miembros. Hay quizás, vamos a hablar de personas, en torno a 400 personas que reciben atenciones de una manera u otra, cuando digo 400 personas con discapacidad intelectual, porque después, en temas de orientación de empleo, en temas de servicios de apoyo para jóvenes, para prácticas, para formación, hay otro número de personas. Hasta hace 4 días, en estos días se ha cerrado lamentablemente un servicio de escuela infantil donde han recibido apoyos y ha permitido conciliar vida laboral y familiar de muchas personas. Y hay
más de 300 profesionales que de alguna manera, digamos, permiten llevar un sueldo a la casa y llevar una vida digna. Por lo tanto, hablaríamos en esas esferas de influencia, de atención, pues a lo mejor de 1000 y pico personas que de alguna manera están en el contacto directo. Y otra cosa es esta referencia o este apoyo que decíamos que se comparte con organizaciones amigas a través a lo mejor de un foro de innovación o de comunidades de buenas prácticas o de redes de servicios para compartirlos, donde esta influencia abarca círculos mayores. Ujú. Nos contabas antes cómo fueron esos orígenes de la fundación y bueno, pues ahora decimos que ha cambiado muchísimo el panorama, ha cambiado muchísimo la mentalidad principalmente de la gente. ¿Qué es hoy emplear personas pues, con con discapacidades como las que atendéis en la Fundación San Cebrián, como las que ayudáis? ¿No? Más que atender, yo creo que podríamos decir como ayudar a integrarse en la sociedad. ¿Cómo es esa integración? Sí, yo diría que la clave de éxito de una persona es que cuente con su autonomía. Entonces, todas las acciones están orientadas a que las personas tomen decisiones por sí mismos. Hoy día este principio de autodeterminación a través de grupos de delegados es la clave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues todo lo que es una accesibilidad cognitiva. Yo diría que hay dos ejes en el campo de atención a personas con discapacidad, lo que es la inclusión y lo que es la accesibilidad. Uh-huh. La accesibilidad es lo que te permite, Juan Pablo, que tú con apoyos puedas llegar a lo que sin esos apoyos no puedes. Da igual que la accesibilidad sea física, de tipo sensorial, o en este caso para gente con dificultades de tipo intelectual, de tipo cognitivo. Y después, la inclusión es la que se te cuente, pues según tus etapas y tus roles en la vida, te permitan desarrollarte como otras personas en tus mismas circunstancias. Y esta es la clave de una sociedad abierta. Piensa que con intelectual el porcentaje es menor, pero con discapacidades de uno a otro tipo, en torno al 10% de la población forma parte de esto. No puede una sociedad permitirse el lujo de excluir a estas personas, porque la riqueza es mutua. El enriquecimiento para una persona, tenga o no discapacidad, va a ser genial. Hoy día, cuando hablas tú de trabajo, que indudablemente yo hablo en el libro a veces del coeficiente intelectual del bolsillo, que lo vas a entender con un ejemplo muy sencillo. Si tú estás con un billete grande de monedas en Brasil, el que sea, o aquí, imagínate si tienes de 100 euros, entras con seguridad a un lugar, sea el que sea, porque andas con dinero. Si vas con una monedita, no te atreves ni a pedir un café. Lamentablemente esto se hacía muchas veces con las personas con discapacidad intelectual. Para evitar que abusaran de ellos, no se les daba dinero. Y, perdona la expresión, más tonto se les hacía. Si tú a una persona la dignificas con un sueldo, con un trabajo, le permites esa autonomía que yo te decía al principio, a esa persona estás facilitándole la integración. Si le das una oportunidad de trabajo, la empresa que le da esta oportunidad, sea una institución pública o un empresario particular, está enriqueciendo a otros colegas, trabajadores, de valores con estas personas que a veces nos dan 20 vueltas en lo que yo llamo inteligencia emocional, capacidad de empatía y que aporta otra serie de valores que en cualquier empresa, organización, grande o pequeña, van a ser un valor añadido. Uh-huh. Pues todo eso se puede conocer ahora en ese libro que has escrito durante este periodo tan difícil que hemos vivido todos, la Fundación también, me consta, y que la gente va a poder conocer a partir de ya, porque ya está a la venta, a pesar de que la presentación la hayamos tenido que posponer un poquitín, ¿no? Así es. Dado que estamos confinados, ahora, pues lo que yo pretendía el mismo día hacerlo a las 12 de la mañana en San Cebrián, en el local más amplio que hay, que es el de la iglesia, porque el ayuntamiento está ocupado con el set ahora de estos sanitarios, pues es imposible hacerlo. Y en el casino del que soy socio, que también amablemente se había ofrecido,
Entonces haremos una presentación virtual por un medio similar a este que tú haces hoy, a través del Ateneo, que es una organización tan palentina, tan relevante en estos momentos, pero el libro ya se puede, bueno, yo he optado por la librería del Burgo, porque la tengo aquí a pie de... ¿Son tus de casa. vecinos? Son vecinos, exactamente, yo creo que son profesionales, y ahí pueden encontrar este librito donde, como tú decías, de alguna manera está escrito con el corazón, pretende ser claro, sencillo, son vivencias, y ojalá pues algunas personas que lo adquieran y lo lean y podamos enriquecerlo con sus comentarios y de alguna manera lograr aliados hacia estas personas con discapacidad intelectual. Pues Fidel Ramos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros ya sabéis, para conocer una parte muy importante de los últimos 40 años de la historia de Palencia, en la librería del Burgo tenéis a vuestra disposición el libro Una fundación con alma, sobre los 40 años de la historia de la Fundación San Cebrián, escrito por nuestro amigo Fidel Ramos, fundador de la fundación y uno de los personajes, una de las personas más relevantes, gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo y al fruto de ese trabajo y ese esfuerzo que es la fundación, una de las personas más importantes, yo creo, de Palencia en los últimos años. Fidel, muchísimas gracias y a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas por todos, porque el trabajo que hacéis vosotros repercute en todos nosotros también. Muchas gracias, Juan Pablo, y evidentemente te has pasado en elogios. Yo te los acepto como un amigo y nada más que agradecerte. ¿Vale? Pues lo dicho, Fidel, bienvenido siempre a Viva Palencia, viva tú y la Fundación y todos los que seguís trabajando por todos nosotros. Un abrazo muy fuerte. Igualmente y viva Palencia. ¿Vale? Para.